Y hoy vamos a ver, voy a leer de nuevo el versículo 5 que nos va a recordar cuál es el propósito por el cual Pablo ha dejado a Tito en Creta. Versículo 5 y voy a leer el 6 igual. Dije, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. Hace una semana vimos que esto era una costumbre en Pablo. Pablo, cuando evangelizaba en una ciudad o en una iglesia, lo que trataba de hacer después era establecer ancianos que iban a ser los que iban a administrar la iglesia, a dirigir la iglesia. Entonces Pablo se va y le dice a Tito, te voy a dejar, te he dejado ahí para que pongas en orden lo que quedaba de hacer. O sea, todavía quedaban por hacer muchas otras cosas, entre ellos nombrar ancianos de la iglesia, de acuerdo a las instrucciones que te di. Pablo ya nos dijo que ya le ha dado instrucciones acerca de cómo deben ser los ancianos, pero le va a volver a recordar cuáles son esas instrucciones. Hay otras instrucciones que tú también puedes encontrar en la carta de Timoteo. Si tú las comparas, muchas son iguales. Casi son un 80% de las mismas instrucciones, pero hay algunas variantes. Eso quiere decir que era por el contexto de la iglesia. Entonces le da las instrucciones. Dice, el anciano, y ahorita yo creo que después de que acabe la predicación todos se me van a quedar viendo, a ver, Luis cumple todas estas cosas o no, ¿no? O a ver, Francisco cumple estas cosas o no. Yo les decía hace 8 días, pues esperemos que las cumplamos y que oren por nosotros, no para que seamos los pastores que tú quieras, ni los ancianos que tú quieras, sino para que seamos los ancianos o los pastores que Dios quiera. Y dice, el anciano debe ser intachable. En otras versiones dice irreprensible, ¿no? Es una palabra muy fuerte porque es como que no se le encuentre ninguna falta, o que Pablo usa mucho la palabra también intachable o irreprensible en varias de sus cartas. No es así como que no se te encuentre falta. Entonces, yo creo que si Pablo simplemente hubiera dicho, es que el anciano debe ser intachable, ya no hubiera puesto nada más en la lista con eso. Pero sigue diciendo, dice, esposo de una sola mujer. Entonces aquí ya el apóstol Pablo dice, el anciano debe ser intachable. Además de esto debe ser esposo, no de 2 mujeres o de 3 mujeres o de 4 mujeres, sino de ¿qué? De una sola mujer. Ya cuando algunos a veces me preguntan, oye, pastor, ¿por qué Salomón tuvo muchas concubinas, no? ¿Por qué en esto? Y la Biblia es progresiva, también la voluntad de Dios la ha dado, o sea, la va dando como poco a poco hasta acabar en el Nuevo Testamento, por ejemplo, ¿no? En el Antiguo Testamento dice ojo por ojo, diente por diente. Era algo que se necesitaba para esa época, pero después Jesús dice, ustedes han oído que está escrito ojo por ojo, diente por diente, pero yo les cambia. Entonces, si bien que en el Antiguo Testamento se permitía como poder tener varias esposas, ahora dice en este tiempo, y esto aplica para nosotros, esto no es, ¿no? Entonces se dice, el obispo debe ser esposo de una sola mujer. Lo que voy a decir hay que estudiarlo mucho. Algunos creían también que entonces el obispo no podía estar divorciado y vuelto a casar. Si recuerdan cuando le preguntan a Jesús, en la ley de Moisés permitía dar carta de repudio y Jesús dice, pero lo permitió por la dureza de su corazón, cuando el propósito de Dios era que permanecieran para siempre. Entonces algunos estudiosos o algunos escritores dicen, bueno, no solo, ahí hay como un debate, no solo de una sola mujer, sino en realidad que solamente se ha casado por una única vez. El único como que daba libertad para este sector de estudiosos es, pues cuando tú eres viudo, entonces se te abre la libertad para volverte a casar. Luego dice, sus hijos, o sea, los hijos de los ancianos, deben ser creyentes. Y sus hijos, dice, deben ser libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia, ¿no? O sea, ya habló que
lo importante que él debe ser irreprensible, pero también está hablando de la familia de los ancianos. Dice, la familia de los ancianos también deben ser familias de buen testimonio. Lo que nos está diciendo a todos es que el cristianismo no solamente se vive en la iglesia, sino que el cristianismo también se vive en la casa, en nuestras casas. Y por eso nos habla entonces de la importancia de la evangelización familiar. Por eso en otras cartas Pablo dice, oye, ¿conociste de Cristo? Les dice a las mujeres, ¿conociste a Cristo y antes no lo conocías y tu esposo es un incrédulo? Les dice, no te divorcies. Lo que tú necesitas hacer es que esa persona que por tu testimonio, por tu ejemplo, conozca de Cristo. Y entonces aquí Pablo está diciendo, es bien importante que el cristianismo no solo se viva en la iglesia, sino que se viva como familia. Ahora, un día Dios me va a decir, Luis, ¿qué hiciste con tu familia? ¿No? ¿Qué hiciste? Y me va a decir muy específicamente qué hiciste con Daniel, qué hiciste con Sofía. ¿Los instruiste en mis caminos? ¿No los instruiste? Yo estoy convencido que ellos un día van a tomar la decisión, pero mucho de esa decisión va a depender de lo que yo les enseñe y del ejemplo que yo les dé. Y aquí es una invitación de mi parte. Carlos no tiene niños, ¿no? Y los de Francisco ya es grande y pues gracias a Dios está en el Señor. Algo que he entendido es que los hijos de pastor, la principal responsabilidad del pastor es encaminar a su familia ¿a quién? A Cristo, ¿no? Porque si no, pues en un sentido no está cumpliendo uno de estos requisitos. Pero también algo que he aprendido es que la iglesia misma es un instrumento muy grande para que los hijos de los pastores salgan adelante, ¿no? Yo les pido entonces que oren por mi familia, ¿no? Que oren por mis hijos, que cuando ellos vayan creciendo, ustedes los exhorten con amor, ¿no? Que recuerden, y esto es para mí muy importante también, que recuerden que yo soy el pastor, ¿no? No que mis hijos son los hijos de pastor y tienen que ser buenos creyentes, pero ellos no son los pastores de la iglesia, yo soy. Entonces algo que he entendido es que la comunidad cristiana también es muy importante para el crecimiento. En este caso estoy hablando de los niños, de los hijos de los pastores, pero en general, ¿no? De los niños. Y es igual con tu pastor de Aro, ¿no? Recuerda que el pastor de Aro es la persona que dirige el Aro, que sus hijos son creyentes. Ellos no son los pastores que están creciendo al igual que tus hijos. Ora por ellos, ora por sus hijos, ora por sus familias, para que sus familias también puedan ser de gran testimonio. Entonces Pablo dice, sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje. De hecho, la palabra que usa aquí de libertinaje es la misma palabra que usa el Evangelio de Lucas cuando habla de la parábola del hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo había caído en libertinaje, ¿no? Se había ido ¿a qué? A vivir en el mundo. Había caído también en desobediencia. Entonces, oremos, ¿no? Oren por mis hijos, yo voy a orar por los tuyos y juntos vamos a hacer que nuestros niños sean niños que crean en Cristo cuando yo sea su propia decisión. Ahora en el versículo 7 dice, el cargo la obra de Dios. En otras versiones dice, el obispo administra la obra de Dios. Y vuelve a repetir, por lo tanto, a lo mejor dicen, bueno, pero antes dijo anciano y ahora está diciendo obispo. En realidad es lo mismo, es sinónimo en la Biblia. Cuando tú ves anciano, en el sentido de dirigir la iglesia, y obispo, es la misma persona. O a veces algunas versiones también ponen presbíteros, por ejemplo, las versiones católicas en lugar de decir anciano dicen presbítero, y es lo mismo, anciano, obispo, presbítero, o algunos más traducen como supervisor, ¿no? Entonces se refiere a la misma persona en este sentido, anciano o obispo. Lo dice, el obispo tiene a su cargo la obra de Dios. Dice, por lo tanto, debe ser intachable. Aquí vienen las cosas que un anciano está pidiendo que no haga
que no lleve, que no sea así, dice, otra vez voy a decir, intachable, que no se le encuentre falta, y dice, no arrogante. Arrogante es una persona que está tan contenta consigo mismo que no le importa nada de los demás. Alguien arrogante es alguien que condena todo lo que no puede entender y cree que no hay mejor manera de hacer las cosas que la suya. Y está tan bien y tiene tan alto estima de sí, aún más, que los demás no cuentan, no valen. Entonces dice, el anciano no debe ser no arrogante, dice, no iracundo. Y esta palabra, el término que lo usa el apóstol Pablo, no solo se refiere al enojo continuo, no solo se refiere a que no sea enojón, aunque sí es parte de eso. Iracundo se refiere a que no guarde rencor por un largo tiempo. Entonces lo que está diciendo es, el anciano debe ser una persona que perdona fácilmente, alguien que sabe perdonar, que no se enoja de manera rápida y que cuando alguien lo lastima o lo hace algo, puede perdonar de manera fácil, dice. Y además de esto dice, ni borracho, ¿no? O sea, está esperando que el anciano no sea alguien que se ha dado al vino. Y luego dice, ni violento. Y cuando habla de esto, el apóstol Pablo no solo se refiere a violento en su hogar, sino también se refiere no violento dentro de la iglesia, ni violento, ni codicioso de ganancias mal habidas. Ahora, Pablo pone, si tú ves esto de ni codicioso de ganancias mal habidas, no está en Tito como un requisito. No está porque los cretenses, o sea, la iglesia, la gente de donde está Tito era famoso por eso. Hay muchos historiadores que dicen, ay, esos cretenses, ¿no? Que con tal de conseguir dinero son capaces de hacer lo que sea. Entonces, Pablo sabe que una de las debilidades de muchos de los miembros de la iglesia de Creta, o muchos de su vida anterior, era que no les importaba cómo ganar dinero, el chiste era que ganar dinero. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo a Tito, pon mucha atención en esto, porque quien sea anciano tiene que demostrarles a todos los demás que ese estilo de vida ya no es un estilo de vida correcto, ¿no? Si tú lo buscas en Tito, no pide eso en Tito, porque el contexto es diferente. Entonces dice, no codicioso, no solo no codicioso, dice de ganancias mal habidas. Ahora, a partir del versículo 8, ya no dice lo que no debe ser, sino que Pablo nos dice lo que sí debe de ser un anciano. Dice, bueno, al contrario de iracundo, de no borracho, de no enojón o no arrogante, dice, al contrario, sí debe ser hospitalario. Y recuerdo cuando la escritura dice que sin saberlo nosotros mismos podemos hospedar ángeles, ¿no? Entonces dice, el anciano debe ser alguien hospitalario, alguien que abre su hogar, su casa. Y luego el anciano también dice, debe de ser amigo del bien, o sea, amigo de lo bueno. Dice, debe ser sensato. Sensato es que debe tener como cordura, debe de saber cuándo callar y cuándo hablar. Debe ser justo, debe ser santo y disciplinado, ¿no? Entonces nos dice hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Y en el versículo 9, o sea, ya nos dice cualidades, dice algo que es muy importante también reafirmar para Pablo, dice, debe apegarse a la palabra fiel. O sea, lo que él dice, lo que Pablo está diciendo, su enseñanza debe ser apegada a la escritura, según la enseñanza que recibió. Y lo que Pablo está diciendo, el anciano ha recibido la enseñanza que está en la escritura. El anciano debe de seguir la enseñanza que ha sido dado por los apóstoles. Debe ser fiel a eso y no debe de enseñar otras cosas.
Y luego dice, no solo debe de ser fiel a esa enseñanza, sino también que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina, o sea, con la sana enseñanza, y refutar a los que se opongan. O sea, el anciano no solo estaba encargado de administrar la iglesia, sino de cuidar la enseñanza y la doctrina que se daba en la iglesia. Y cuando alguien venía con una enseñanza diferente, tenía que tener la cualidad de refutarlo y de decirle que estaba equivocado con la misma palabra de Dios. Entonces, una característica básica de los ancianos que es que enseñen la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué Pablo hace énfasis que el anciano debe de ser fiel a la palabra y debe de tener la capacidad de refutar al que enseña doctrina falsa? Fíjense lo que dice el versículo 10, dice, y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A esos hay que taparles la boca, o sea, usa palabras muy fuertes, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe y lo hacen para obtener ganancias malavidas. ¿No? Dice, hay muchos, y no dice solo hay algunos. Y cuando Pablo dice que hay muchos, se refiere, dentro de los que se han convertido hay algunos que todavía no entienden el evangelio y aunque han venido a ser parte de nuestra iglesia, siguen con esas falsas doctrinas que tenían antes. Dice, pero también fuera de la iglesia, en el contexto en el que estaban, hay muchos que siguen enseñando cosas que no son correctas. Y luego dice, y son rebeldes. Rebeldía quiere decir, y no se sujetan, o sea, es tan fuerte que Pablo está diciendo, hay gente que aunque yo les diga que están equivocados, o aunque yo les diga que tienen que hacer esos, ellos siguen de necios, en una palabra, ¿no? Siguen de rebeldes y siguen enseñando o siguen haciendo cosas que no son correctas. Además dice, son charlatanes. Lo que Pablo está diciendo es que hablan bien, ¿no? O sea, tienen una buena manera de decir las cosas, tienen una buena manera de explicar las cosas, son charlatanes. Dice, pero eso no quiere decir que digan la verdad, porque a pesar de que son charlatanes, dice, son engañadores. Dicen mentiras y dice, especialmente, dice, y ya había tenido, si tú estás estudiando Gálatas en los aros, sabes que este problema ya estaba. Dice, especialmente los partidarios de la circuncisión. ¿Quiénes eran estos? Eran gente que decía, no basta con que hayas creído en Cristo. Para ser salvo o para tener santidad, necesitas circuncidarte. Lo que estaban diciendo es, no basta la fe. Para ser salvo, necesitas hacer una señal externa que al final acaba siendo una obra para salvarte. Y dice, a esos, dice, hay que taparles ¿qué? La boca. Por eso el anciano que tú debes de escoger debe ser y conocer la escritura y enseñarla para que ellos no tengan más que decir. Dice, ya que están arruinando familias que enteras. Y esto era muy grave porque dice, su falsa enseñanza destruye familias al enseñar lo que no se debe. Y dice, y lo hacen para obtener ganancias no correctas. Esos falsos maestros estaban tratando de enseñarles que no era suficiente creer en Cristo a salvarse. Ya vimos, eran rebeldes y no se sujetaban a la autoridad. Afuera y dentro de la iglesia eran charlatanes. Aunque eran elocuentes en su forma de hablar, aún así enseñaban algo falso. Y eran engañadores porque alejaban a las personas de la verdad, que era Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y en su enseñanza, esto era lo peor, destruían familias. Tenían más interés en lo que podían sacarle a la gente
¿no? Que en la gente misma. La verdad es que pues hoy sigue habiendo esos falsos charlatanes, ¿no? Que tienen más interés en lo que pueden sacar a la gente que en la gente misma. Y el versículo 12 dice Pablo, fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones perezosos. Y es la verdad, ¿no? Fíjate, o sea, aquí ya Pablo es más diciendo, o sea, los cretenses sí son así. Y no lo digo yo, lo dice alguien que no es cristiano. Dice, ahora, a los miembros de la iglesia repréndelos si siguen viviendo así con severidad, a fin de que sean sanos en la fe. Y no hagan casos de leyendas ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Para los puros, todo es puro, pero para los corruptos incrédulos no hay nada puro. Esos, dice, que andan enseñando cosas falsas, dice, al contrario, se tienen corrompidas la mente y la conciencia. Es conocer a Dios, y aquí viene, ¿no? Por sus frutos los que, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Por eso la importancia de nombrar para Pablo buenos ancianos en esta iglesia, porque iba a ser atacada por falsas enseñanzas que estaban muy arraigadas en ellos mismos, porque así habían vivido. Hoy estaba pensando en general que todos en algún momento de nuestra vida vamos a ser confrontados con la Biblia y con nuestros propios criterios y pensamientos. No importa cuántos años tengas en Cristo, si tienes 1 o tienes 10. Cuando tú lees la Biblia, puede llegar un momento en que te confronte con algo que tú tienes muy arraigado, que a lo mejor fue enseñado por tu familia, por tu abuelo, que la sociedad te lo ha enseñado. Y lo que te quiero decir es, cuando llegas a ese momento, ¿cuál ha sido tu respuesta y cuál va a ser tu respuesta? A veces a mí me sorprende gente que ya lleva 3 años en Cristo, pero cuando llega a una parte de la Escritura que le toca, a veces dice, bueno, sí, pero eso no. Es tan fuerte para él lo que le confronta a cambiar su pensamiento, su perspectiva, que mucha gente, a pesar de que ya lleva años en la iglesia, es capaz de dejar de ir a la iglesia. Y por eso el apóstol Pablo necesitaba ancianos que conocieran la Escritura, porque iban a confrontar a mucha gente. Y de esas falsas enseñanzas les decían, es que eso es malo, esto es malo. Y dice, para los puros, dice, todo es puro. A Timoteo les dice, en 1 Timoteo 2:3, tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Prohíben, por ejemplo, el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para los creyentes. Conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. En esa parte de Timoteo dice, todo lo que ha creado Dios es bueno. Ahora, ya vimos toda la enseñanza de cómo debe ser un anciano. Ya vimos que hay gente que está dando una falsa enseñanza. Pero este pasaje que acabamos de leer no solo es para mí, directamente es para mí, ¿no? O para Carlos o Francisco, o como para cualquier otro pastor de otra iglesia. También es para ti. Si hoy yo fuera Tito, y aunque en Tito es claro que nos marca que eran hombres, pero que también quiero incluir aquí a las mujeres. Yo fuera Tito
y yo estuviera recibiendo la carta del apóstol Pablo y que me dijera, ¿sabes qué? Necesitas escoger ancianos y también, o sea, no dice eso la Biblia, pero y también algunas ancianas, ¿no? Para dirigir la iglesia. Y deben de tener estas características. Espero en Dios que las pueda cumplir y si no, que Dios me perfeccione para llevarlo a cabo. Y si yo y volteara a la iglesia y tuviera que escoger a esos ancianos, ¿cómo saldrías tú también? ¿No? Yo cuando estuve leyendo decía, ay Señor, ¿no? ¿Cómo saldrías tú en ese análisis? Primera de Timoteo 3:1 dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Lo leí en Reina Valera, dice, palabra fiel es esta. Primera de Timoteo 3:1. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y yo cuando leía esto muchas veces decía, ¿por qué es bueno desear ser anciano? ¿Por qué el apóstol Pablo dice, es bueno, es algo bueno si lo anhelas? ¿Por el cargo? ¿Por ser líder de la iglesia? No. Porque si anhelas esto, anhelas tener una vida consagrada para Cristo. Porque si anhelas esto, anhelas tener una vida irreprochable para Cristo. Y aunque Pablo dice, estos son como las características de los ancianos, la verdad es que Pablo, pero sobre todo Dios, es lo que está esperando de cualquier cristiano. Por eso en otra carta, Pablo en 1 Tesalonicenses 2, 14 al 15 dice, háganlo todo y sin quejas ni contiendas. Dice, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Lo que Pablo está diciendo es que cada cristiano debe de buscar una vida ¿qué? Intachable, irreprensible para la venida de Cristo. Para entonces, dice, brillar en medio de una generación torcida y depravada, dice, como estrella en el firmamento. No solo yo, y es un mandato para mí, pero también para ti. Dios te está diciendo que debes ser intachable, que debes buscar con todo tu ser esposo y esposa de un solo hombre o una de sola mujer. Que con todas tus fuerzas, con todo tu ejemplo, con todo, debes de procurar que tus hijos lleguen a ser creyentes. Que no debes ser arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso, ni practicar cosas malas que lleven a ganancias malavidas. Que debes de ser también hospitalario, que debes hacer amigo del bien, que debes ser sensato, justo, santo y disciplinado, que debes apegarte a la palabra de Dios fielmente para exhortar a más gente y a aquellos que están equivocados a la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Y haces bien si anhelas esto, no el cargo. Haces bien si anhelas vivir una vida así, porque Dios es lo que anhela de ti, porque Dios es lo que quiere de ti, una vida que dé testimonio en medio de una generación perversa. Quiere que tu vida brille como estrella en el firmamento. Señor, en este día queremos poner tu palabra en nuestros corazones y en nuestros pensamientos.
que entre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Padre, como cabeza de esta iglesia, que me ayudes a cumplir, Señor, lo que tú pides, Señor. Te pido por Carlos y Francisco, Señor, también que tú los bendigas, y en general te pido por cada pastor, Señor, de Pachuca y de México, Señor. Te pido que puedan mantenerse en una sana doctrina, Señor. Te pido que, Señor, en el nombre de Jesús podamos, Padre, ser luz como iglesia, cada miembro de Jubileo, que pueda ser una luz que brille en el firmamento, Señor, en medio de nuestra generación, en medio de nuestra sociedad, Señor. Conoces el defecto de nuestras vidas y el defecto de nuestros caracteres, Señor. Sabes hoy quién sigue siendo a lo mejor glotón, mentiroso, borracho. Sabes quién hoy a lo mejor no es hospitalario y a lo mejor no ha perdonado y es iracundo. Pero queremos vivir una vida de sensatez, de justicia, de santidad, para que cuando tú vengas, Señor, hayas una iglesia pura y santa y fiel. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús.